Ahí. Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte, y la verdad es que vengo un poco preocupado porque he visto ya algún escarceo tuitero de Arnoldo y Temoris, que no sé hacia dónde se orienta, así que bueno, pues estaré nervioso los primeros minutos en lo que logro comprender el desenlace. Arnoldo, estás en desventaja porque no está tu aliado Temoris Greco y aquí A Arturo y ver, yo hacemos eje norteño, ¿eh? lo Así es único que que estábamos diciendo en Twitter es que aquí sí hay tiro. aquí sí hay tiros. Esa está Y buena, no ¿verdad? allá. Sí, sí, aquí sí hay tiro, vaya cosas. Bueno, está Temoris Greco. ¿Hay tiro o no hay tiro, pues? Sí, claro que hay, pero lo que pasa es que parece que hay una confusión porque o sea, yo no estoy en el eje arnoldino. De hecho, tú y yo seríamos referees, tú de un lado y yo del otro. Arnoldo y Arturo tienen que definir quién es el Sinaloa y quién es Noroña. Siento que me están aislando como a Putin, ¿eh? Vaya cosas. Bienvenido, Temoris. Gracias por estar esta tarde aquí. Gracias. Es un gusto, queridos. Arturo Rodríguez, ¿qué onda con el tal tiro? ¿Hay tiro o no hay tiro, pues? Yo soy de la filosofía abrazos no balazos. Eso. Y política y electoralmente, ¿qué onda? ¿Habrá abrazos, no balazos entre la alianza opositora y Morena? Yo ya me he hecho muchas bolas, Arturo, de veras, con tantos comentarios y tweets en los que no logro entender. Lo más interesante que he visto en Twitter es algunos internautas que dicen, a ver, llegué a un lugar, a un casino, a un lugar, llevaba 6,000 pesos en la bolsa, entré, jugué, me bailaron 4,000 pesos, salí con 2,000 y digo que gané y festejo, pues no le entiendo. Y así estoy, Arturo, no le entiendo. ¿De veras ganaron los de la oposición? Morena, ¿cómo va el rollo, Arturo? Pues mira, yo creo que siempre cuando el año pasado, antepasado que se han registrado procesos electorales, y sobre todo el 2021 y en esta ocasión que veo algunos comentarios en el sentido de que Morena estuvo derrotado y que no pudo ganar 2 estados de la República, y suelo recordar o mencionar que a veces hay que tomar una perspectiva histórica, porque hay que recordar que Morena pues, es un partido político que se inauguró en procesos electorales apenas en 2015. Esto es que tiene 7, 8 años de vida. En 2014 me parece que fue cuando obtuvo el registro, frente a partidos octogenarios y nonangenarios, exceptuando el PRD, que bueno, pues tiene alrededor de poco más de 30 años, y que pues de todas maneras resulta un partido ya longevo en el sistema electoral mexicano. Entonces, el hecho de que logre ganar 4 gubernaturas para sumar 19, pues habla de una presencia importante en el país. Ahora bien, sí entiendo esta parte que tiene que ver con pues los triunfos opositores. Creo que desde un principio era muy claro que Aguascalientes pues sería un estado que conservaría la gubernatura en el PAN. Y hay algunos elementos que me parecen destacados en el proceso. Primero, que hasta el viernes o sábado se hablaba prácticamente de la extinción del PRI, y pues no es así. O sea, un priista logra la gubernatura del estado de Durango, de manera que este priista, al menos considerando que pudiera ser el último priista electo, pues va a llegar como gobernador al siglo o casi al siglo de existencia del PRI. Un segundo factor que me parece también importante destacar es algo que, bueno, pues yo venía mencionando ya desde hace algunas semanas, inclusive hay algún trabajo publicado en la revista Proceso, pero que hoy se ha vuelto
pues de algún modo comentario frecuente de los políticos de oposición, el hecho del transfugismo. Me parece que es importante estudiar y darle seguimiento al transfugismo político de los tiempos recientes, porque ciertamente Morena gana 2 gubernaturas con expriistas y una, pues, que siendo morenista en realidad responde a los intereses del Partido Verde y concretamente de quien ha sido llamado el Niño Verde. Entonces, el transfugismo político me parece que es un aspecto destacable de esta elección. Y finalmente diría que hay una reducción de las oposiciones, concretamente de Movimiento Ciudadano, que pretendiendo desde hace tiempo convertirse en una tercera vía, pues salió muy mal en resultados, postulando principalmente a expanistas, un exmorenista, en este proceso electoral. Y lo que sí me parece que ya es una extinción inminente, el PRD perdiendo registros locales. Bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ¿se va a extinguir el PRI o no? Bueno, sí, como todos, en algún momento. Yo creo que retener Durango en medio de la alianza no es mucha compensación frente a haber perdido Hidalgo, Oaxaca. Básicamente, me falta alguno. Bueno, no, los demás eran panistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, puede que no ocurra mañana ni pasado mañana y que incluso Alito quede ahí unos meses todavía sobreviviendo, pero su manera de hacer política está desechada históricamente, porque de alguna manera sí la expropió Morena, ¿no? Y sin que sea el tema este de que es el nuevo PRI, etcétera, sino que sencillamente les quitó su acceso al dinero público crecientemente en cada vez más estados y a nivel federal, y eso va a terminar por asfixiarlos. Yo dudo mucho que el gobernador de Durango le vaya a apostar, por ejemplo, a hacer una fuente económica para la actual dirigencia priista, porque se ya tiraría el dinero a la basura. Quizás esperará otros tiempos, tendrá sus propias batallas, tendrá que negociar con el gobierno federal. Entonces, definitivamente, creo que tendrían que pensar ya seriamente los priistas que quedan, y no me refiero a Alito, a Moreira, a Carolina Villano, sino a esos que están replegados todavía, que son ya de edad provecta. Si quieren seguir haciendo política en este país, ¿qué van a hacer? Porque la alianza no les está funcionando de ninguna manera. Más allá de la cuestión ideológica, el tema muy claro es que gobernar territorialmente da elementos para continuar en esa dinámica de poder, y que entre lo que ocurrió este domingo y lo que va a ocurrir el año que entra, pues se está definiendo ya muy claramente la próxima presidencia de la República, ¿no? Porque de esos estados, en un estilo priista de hacer política y también panista, porque los panistas no son ajenos a eso, van a fluir recursos para el proyecto político del 2024, una vez que este se defina, se decante, independientemente de los terremotos que algunos puedan estar previendo que ocurran al interior de Morena, que yo no creo que llegue la sangre al río. Y ahí está definiéndose ya lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora no es halagüeño, ni siquiera para los propios morenistas, ni para quienes pensamos que hace falta superar la visión de derecha que ha gobernado este país, porque persiste el viejo asunto patrimonialista de que estos gobiernos nuevos están tomando las decisiones públicas, el erario, las instituciones, como un tema personal, ¿no? Y no como un proyecto de nación. Parece ser que hablar del pueblo, que es un poco imitar lo que hace el presidente de la República, es simplemente una fachada, y que al final de cuentas se están repartiendo cargos entre los cuates, que no hay un nuevo estilo de hacer política definitivamente. Y que bueno, pues eso, la gente en un momento dado, el votante, el electorado, con un dejo de esperanza y de tratar de, y además porque es lo que hay, porque en la boleta solamente están estos partidos y estos funcionarios, pues le apuesta un poco como cuando compras un cachito de lotería, a ver si con estos nos va un poco mejor que con los otros, pero estructuralmente creo que no está habiendo cambios profundos. Eso es lo que me parece preocupante de esta nueva tentación de unanimidad en la que estamos entrando, ¿no?
Ujú. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿crees que con estos resultados de este domingo y con la suma de gubernaturas y diría yo de tesorerías o secretarías de finanzas estatales, tantas y tan alineadas, virtualmente se está definiendo, claro, no somos magos ni somos adivinos, pero las condiciones son más propicias hoy para la continuidad de Morena en 2024? Sí, bueno, a mí me parece que tener de tu parte a los dueños del estadio, pues siempre te va a beneficiar, ¿no? O sea, por ejemplo, en No los se vale estados, empezar a hablar mal del Atlas, por favor. en los estados donde los gobernadores de alguna forma favorecieron a Morena o hubo algún tipo de acuerdos, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, Morena arrasó. O sea, son porcentajes de esos a los que el PRI estaba acostumbrado en su época de partido hegemónico, o sea, 60%. En donde tuvo a los gobernadores en contra, no le fue tan bien. Por ejemplo, Cabeza de Vaca en Tamaulipas hizo lo posible por sabotear a Morena, por hostigar a sus candidatos, y ahí, aunque se había previsto, de acuerdo con las encuestas, una victoria mayor de Morena, en realidad es una victoria sólida, pero no arrasó, o sea, tuvo un 5%, 5 puntos de ventaja. En Durango, donde el gobierno estatal se comprometió con la oposición, Morena perdió, a pesar de que las encuestas iniciales hace unos meses, antes de que seleccionaran a Marina Vitela como candidata a gobernadora, la priista Marina Vitela como candidata de Morena a gobernadora, parecía que Morena iba a ganar y sin embargo en este periodo perdió esa ventaja. Algo debe haber tenido con la selección de la candidata, pero también con tener un gobierno local muy activo en contra de Morena. Y en Aguascalientes ahí no se diga, ¿no? Hubo totalmente el panismo que obtuvo también una victoria de 20 puntos, arrasó, dejó a la candidata de Morena por allá perdida, chiflando en la loma. Entonces sí conviene, porque cuando tienes al dueño del estadio a favor, tienes ventajas. Ahora, en el caso es que estaba escuchando lo del PRI, sobre la supervivencia del PRI. O sea, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más adelante de lo que va a pasar en Coahuila y en el Estado de México el próximo año, que es donde realmente se juega la supervivencia de este partido. Pero también tiene que ver con las condiciones de favor que puede obtener en su alianza, porque sabemos que en esa alianza Va por México, pues el PRD existe solamente para que puedan ponerle un toquecito de disque izquierda, para simular que la alianza es de amplio espectro, que va desde la derecha hasta la izquierda. Entonces dicen, miren, tenemos a los del PRD, aunque el PRD pues ya nada más existe porque ellos quieren, pues para darle este colorcito. Y el PRI va como socio menor del PAN. La cuestión es, ¿qué tanto el PAN quiere quedarse con todas las canicas o qué tanto quiere compartirlas con el PRI? Y aquí hay una señal que yo creo que es halagüeña para el PRI, que es precisamente que el Durango, que es un estado que gobernaba el PAN, ahora, estando adentro de la alianza, cambia de color y se coloca en la casilla del PRI porque el PAN aceptó que el candidato fuera un priista. Entonces, esto, si el PRI logra, porque por ejemplo, vamos a ver qué es lo que va a pasar en las elecciones del Estado de México, ¿no? Que es donde el grupo Atlacomulco, pues se juega su persistencia. En el Edomex, el PRI sigue siendo la fuerza dominante, o al menos hasta el año pasado, cuando en las elecciones locales el PRI tuvo 26% de los votos y el PAN tuvo la mitad de esos votos, tuvo un 13%. Entonces, pero al mismo tiempo, el PAN concentra su poder en municipios más grandes e importantes que los que domina el PRI. La presencia del PRI en el Edomex es básicamente rural y el PAN tiene Naucalpan, tiene Tlalnepantla, Huixquilucan, Lucan, todos estos municipios que tienen una enorme influencia económica en el Estado. Entonces, el próximo año, al momento de definir candidaturas,
el PAN reconocerá la primacía del PRI en el Estado de México, le cederá la candidatura, la dejará espacios, negociará candidaturas en esos municipios importantes, o el PAN, siendo a nivel nacional el socio grande, pues intentará comerse al PRI. Ahora, dependiendo de cómo resuelvan estos dos partidos sus diferencias internas, también será su desempeño en esas contiendas, porque tanto en el Estado de México como en Coahuila, que también va a elecciones y que también está el PRI en riesgo ahí, el año pasado en las elecciones quedó bastante pareja la cosa. O sea, no hay una mayoría clara por parte de la alianza opositora en ninguno de los dos estados, ni hay una mayoría clara por parte de Morena. Entonces también depende de qué tanto, pues siendo que ellos son los dueños del estadio ahí, en Coahuila y en Edomex, pero el estadio grandotote pues es de Andrés Manuel. Entonces depende de qué tanta presión, qué tanto se aplique desde el centro para ver si esa alianza opositora puede retener la mayoría en el Edomex y en Coahuila. Muy bien, gracias. Arturo Rodríguez, hay un elemento que en términos numéricos puede parecer menor, que es Movimiento Ciudadano, más después de lo que sucedió en esta elección, cuando tuvo una votación realmente muy baja, de la cual ya se ha hablado aquí, pues, pero ¿qué tanto ese factor de Movimiento Ciudadano puede significar en esta conformación política de futuro que se hace con partidos bisagra que, no teniendo gran fuerza por sí mismos, son los que permiten orquestar, argumentar, ensamblar ciertos proyectos? MC, desde tu punto de vista, Arturo, ¿crees que se va a ir por la libre para ganar presencia de votos para él y eventualmente para ayudarle a Morena a dividir el voto opositor, o que finalmente tenderá a unificarse con la alianza empresarial tripartidista e ir junta toda la oposición en un solo bloque, Arturo? Bueno, yo creo que ellos han mantenido esta idea de convertirse en una tercera vía, que digamos, ¿cómo expresarlo? En la idea, pues parece algo inteligente. Tienes dos grandes polos, entonces te colocas en medio y dices, hay una tercera alternativa, no tienen que estar con estos dos. Y la cosa es que creo que no les ha salido. O sea, han tenido fenómenos locales, Alfaro en el 18, Samuel García en el 21, creo que estuvieron muy cerca en el caso de Campeche, pero exceptuando esos fenómenos locales que no tienen una dimensión nacional, pues Movimiento Ciudadano es este partido recipiendario de los tránsfugas del PRI y del PAN ahora, porque creo que en realidad lo que habíamos visto pues era un grupo de expriistas, alguien diría muchos excolosistas norteños, ¿no? Que encontraron ahí una forma de cohesionarse, pero este proceso electoral a mí particularmente me llamó mucho la atención, es que tenían pues puro expanista, en Hidalgo a Francisco Javier Berganza, hombre que cantaba el caballo de palo, que ya nadie se acuerda de eso, hombre, pero bueno, en Durango tenían a Patricia Elizondo, sí. En Aguascalientes creo que llevaban a Marta Márquez, si no me falla la memoria, y así, expanistas en las diferentes alternativas o candidaturas que plantearon. Entonces me parece que tampoco ha sido un partido capaz de formular algo que constituye un ingrediente indispensable para conformarte en una tercera vía, que es el surgimiento de la construcción de nuevos liderazgos, sino que parece pues otra alternativa más de saltimbanquismo o de transfugismo político, que no necesariamente recoge a los perfiles más atractivos para el electorado, como lo acabamos de ver en la elección del pasado domingo.
Sí, Arturo, sí. Perdón, nada más respondiendo a tu pregunta, no sé si vayan a tratar de convertirse, su idea en el 21 era convertirse en una bisagra y no lo lograron, ¿no? Fue tan ínfima su votación que me parece que no resultaron tan representativos. Arturo Rodríguez, tuve la ventaja sobre ti de que rápido recurrí a San Google para ver los datos. No creas que porque yo sea una enciclopedia ni nada por el estilo. Entonces, en Aguascalientes, Anayeli Muñoz fue la candidata de MC y dijo que su partido es la tercera fuerza política en la entidad y Marta Márquez fue por el PT y por el Es Partido cierto, Verde y declinó en favor de Morena. es Lo cierto. Perdón. leí, Arturo, no creas, no, sí, pero yo también hubiera estado igual, pero ya recurrí aquí a San Google que nos saca de toda bronca. Gracias, Sí, Arturo. luego, qué bueno la precisión, luego me falla el rigor cuando hablo así de improvisado. Pues es que son muchos datos y además mucho brincadero de un lado a otro, Arturo. Sí. Gracias. Sí. Arnoldo, ¿cómo ves el papel de Movimiento Ciudadano? ¿Crees que pueda convertirse en una tercera vía, en una tercera opción, o le va a jugar al suspenso y a la negociación para terminar o apoyando a Morena directamente, o dividiendo el voto opositor yéndose por sí mismo, o sumándose finalmente al bloque PRI-PAN-PRD? Pero nada más decir que si a Arturo se le olviden los nombres o se confunden, nos perdonen a nosotros, Julio, que Sí, ya no nos sí, cosemos al primer así error. es, así es. Yo el otro día andaba cambiando de película de Casablanca a lo que el viento se llevó, algo así, ya no me acuerdo. Sí, No, el bonitas series de ciudadano, televisión, el esas que ciudadano mencionas. Kane. No eran. Sí, Oye, ojo con qué un bonitas series de dato. televisión. El lugar donde mejor le fue a Movimiento Ciudadano fue en Quintana Roo, con 13, casi Campeche, 14%, con un exmorenista. Y así le fue es. muy mal con los panistas. Aguascalientes, que fue el segundo lugar, era del Verde. También leí los datos sin embargo, no me tuve que ir hasta Google porque había leído la nota en la mañana, el recuento que hicieron ellos, muy bueno. Mira, Dante Delgado es un gran blofero, un jugador de póker, ¿no? Y yo creo que va a sacar el mejor partido posible en la medida en que se lo den las circunstancias, tomando en cuenta las cartas que ya le dio el destino. Una de ellas es este posicionamiento entre artificial y real de Luis Donaldo Colosio Jr., con el que va a jugar y puede meter el tema de que se suma si el candidato de la alianza es de MC, aunque sea para posicionarlo y dejarlo muy bien, porque es muy joven para próximas batallas, ¿no? Yo creo que va a tratar de sacar lo más posible de una posible alianza, se va a encarecer, va a negar cualquier posibilidad de ir juntos, va a mantener el discurso de que están equivocando su estrategia, etcétera, y mantener la independencia para ver qué pasa primero en Coahuila y Estado de México y después en el 24. Pero es un jugador de póker que no está construyendo un partido político en todos los territorios del país. Ha tenido suerte donde ha conseguido liderazgos regionales que ya tenían una base, como Alfaro en el caso de Jalisco, y esta alianza que yo no dudo que también es con el grupo empresarial regiomontano, sobre todo con FEMSA en el caso de Samuel en Nuevo León, ¿no? Y que era lo que les convenía frente a lo que ocurrió entre PRI y Morena. Que es la gobernabilidad del Estado y su patio chico, etcétera, y que siempre les ha interesado tener. Lo hicieron con el Bronco y ahora lo hicieron con Samuel, ¿no? Entonces no veo un plan político de largo plazo que nos permita a los analistas que estamos acá jugando con símbolos y todo, saber qué va a pasar, porque va a ser muy ligado a las circunstancias, pero no duden de que saldrá con un triunfo parcial en medio de esto. Se habla la posibilidad de que pudiera sumarse a Morena si el candidato es Ebrard, ¿no? Que hay antecedentes de esto. Entonces, nada está escrito en este momento, pero todo está listo para que si los partidos del bloque opositor de Sí por México, Vamos por México, ya no sé cómo se llaman, están diciendo con la mala jornada que tuvieron, que ganaron, pues Dante Delgado le saca 3 vueltas para con los datos que tuvo, aprovechar eso para forzarlos a una negociación en la que ya un novato de la política como Claudio X González se vio muy verde cuando salió a decir tienen que sumarse con nosotros, sí. Que le contestaron dándole un par de guantazos ahí con guante blanco, ¿no? Es experto en eso este hombre, ¿no?
Sí, gracias Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, pues la verdad, híjole, ahorita que estamos abordando lo de MC y Danto Delgado y las negociaciones y los arreglos, no puedo dejar de decir, híjole, las mismas historias de siempre, con los mismos personajes, con los mismos apetitos de negociar para sobrevivir, para tener ganancia económica, de prerrogativas, de mil cosas, y bueno. En ese mismo esquema concurro ante usted, don Temoris Greco, para preguntarle qué opina del papel de MC y Dante Delgado rumbo a 2024. Bueno, yo veo como dicen Arturo y Arnoldo, no hay una especie de plan de largo plazo, no se percibe, sino que él, como escucha las canciones, baila. Y si escucha un rock and roll, va a bailar un rock and roll, y si escucha una salsa, se va a ir sobre una salsa, una cumbia. Hasta electrodance, lo vamos a ver si le hace falta, siempre y cuando logre mantener el control adentro de su partido, porque su política es incorporar figuras con peso regional, pero después tampoco es tan fácil controlar a Alfaro por un lado, a García por el otro. Vamos a ver cómo evoluciona MC en Quintana Roo con Pech, porque Pech pues tampoco tiene... va a intentar regresar a su escaño en el Senado, pero yo no sé si lo van a dejar entrar a Morena otra vez después de esto. Pero el caso es que es él apuesta a que en medio de la polarización se tiene que abrir un espacio. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, desencantada con el proyecto de Andrés Manuel, pero que también odia la idea de irse al PRI y al PAN. Y hay mucha gente que odia al PRI y al PAN, pero tampoco le gusta la idea de quedarse del lado de Andrés Manuel. Entonces ellos van a buscar una alternativa y Dante Delgado y los suyos les van a querer poner esa alternativa. Y fue bastante elocuente lo que le dijo al Universal, que se publica hoy, porque están pues forzando, en la medida en que la alianza opositora sigue sintiéndose o viéndose insuficiente para vencer el peso de Andrés Manuel, pues se hace más fuerte la presión sobre el Movimiento Ciudadano para incorporarlos. Pero lo que les dijo ahora fue de 15 experimentos que han hecho en 15 intentos por obtener gubernaturas con esta fórmula, han fracasado en 13. Entonces les dice Dante Delgado, no está funcionando su cuento. Y el suyo es hacer alianzas locales que le sirvan. O sea, él tuvo 7% de los votos en la elección del año pasado, en la federal, Movimiento Ciudadano. Sin embargo, gobierna el 12% de la población vía sus acuerdos locales en Jalisco y en Nuevo León. O sea, después de Ciudad de México y el Estado de México, las joyas de la corona son Jalisco y Nuevo León, y Movimiento Ciudadano tiene las dos por su cuenta. ¿Por qué tendría que compartir eso con el PRI y con el PAN? ¿Por qué tendría que llegar a acuerdos que ellos pues no le ven beneficio? Entonces él va a seguir, dice Arturo muy correctamente, que Movimiento Ciudadano es un recipiendario de figuras de otros partidos. Bueno, en realidad todos los partidos lo son. O sea, todos los partidos postulan a que sea, todos. Al que sea, al que se les ponga enfrente, siempre y cuando parezca que les va a ofrecer algún tipo de beneficio, pues lo postulan. Pero Movimiento Ciudadano sí no tiene más que eso. O sea, no tiene, no hay una maquinaria de cuadros propios. Dante Delgado fue gobernador de Veracruz y sin embargo Movimiento Ciudadano en Veracruz no tiene nada, entonces solamente le queda jugar ahí fuera de casa en estadios que tienen otros dueños. Entonces, bueno, pues eso es, eventualmente, si hay algún tipo de fractura mayor que deje heridos a la 4T y a la alianza opositora, Movimiento Ciudadano puede verse en la posición que le hace falta para tener un caudal de votos bastante mayor que ese 7%. También podría albergar una candidatura disidente que le pueda traer ganancias. Ellos no son de los que aspiran a ganarlas todas, sino a ganar lo que se pueda, porque lo que se pueda para ellos, pues ya es eso, es ganancia. Sí. Entonces a mí me parece que o sea, su estrategia sí les está funcionando, no tan bien como quisieran. Efectivamente, ellos quisieran haber quedado como la bisagra en el Congreso el año pasado, no lo lograron, pero en 2024 podría ocurrir. Gracias, Temoris Greco.
Arturo Rodríguez, este sábado está convocado el Consejo Nacional de Morena, que debe atender, así está en su orden del día, entre otros temas, el relacionado con la reestructuración, el análisis y la reestructuración de los órganos de gobierno o de representación política de Morena, como son los comités municipales, estatales, y revisar también el papel del Comité Nacional. Pareciera haber mucha reticencia en la cúpula de Morena para realmente entrarle a estos temas. Hay un empuje de una corriente en la cual participa John Ackerman, pero eso será el sábado. Y el domingo ya dijo Mario Delgado que el domingo en Toluca, Estado de México, inician la campaña por las gubernaturas del Estado de México, de Coahuila y rumbo al 2024. No sé qué opines, Arturo, pero pareciera que el sábado, si se da, sería la discusión de los principios, de la doctrina, de lo que idealmente debería ser, y el domingo el pragmatismo que dice con permisito porque ya vamos atrasito de la raya que voy a comenzar a trabajar. ¿Qué opinas, Arturo? Pues mira, creo que el reflejo es claro. Se trata de aquellos morenistas que vienen del movimiento social, que vienen de las izquierdas, de los partidos de izquierdas históricas, ciertamente más idealistas, con una doctrina, con una serie de convicciones. Lo digo de manera muy respetuosa, no del otro lado, pues están quizás los pragmáticos, ¿no? Aquellos, sobre todo muchos que vienen de otras formaciones políticas y que están acostumbrados más al manejo del poder. Yo creo que la dirigencia nacional de Morena se ha convertido en un triunvirato donde Mario Delgado pues es el rostro visible de un liderazgo compartido con Ignacio Mier y con Gutiérrez Luna, y que entre los tres han estructurado a su antojo, es decir, han manejado a su antojo la estructura del partido, dejando fuera de la toma de decisiones e inclusive manoseando mucho los padrones de militantes, que es una de las asignaturas pendientes que han venido aplazando y retorciendo, pues con miras al 2024. No porque alguno de los tres quiera ser presidente de la República, yo creo que son muy claros. Los tres, alguno quiere ser gobernador de Puebla, el otro quiere ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, pero ante todo quieren tener pues las monedas de cambio suficientes para que aquel o aquella que lleguen a la candidatura presidencial pues les deban el favor. Entonces creo que el fin de semana lo que veremos pues son precisamente estas dos expresiones, las de la ideología y la doctrina, que no termina de definirse en Morena, porque a final de cuentas es una izquierda con peculiaridades, inclusive algunas resonancias judeocristianas, y del otro lado pues los pragmáticos que están en la consecución del poder. ¿Quién va a ganar? Pues yo creo que siempre ganan los pragmáticos cuando se trata de política. Uh-huh. Y bueno, pues los idealistas tarde o temprano encontrarán quizás ahí o en otro lugar sus trincheras de lucha. Gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre esa dualidad de posturas, la de la discusión en Consejo Nacional de Morena, si es que se da, si no es que hacen alguna marrullería para que no haya quórum, para que no se los registros no sean los adecuados, en fin? Si se diera esa reunión de Consejo Nacional, sería la discusión sobre la doctrina y lo ideal, lo que se buscaría, lo que se pretendería con palabras mayores. Y al otro día, el arranque de las campañas como acción pragmática de lo inmediato. ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar? No veo espacio para la teoría en medio del éxito del pragmatismo. O sea, les está yendo bien, ¿no? Mal que bien. Digo, más bien que mal, pues. O sea, los detalles y cómo. Y estas críticas elaboradas nuestras de algunos analistas de que no son democráticos y que están repitiendo esquemas, etcétera, no les importa en absoluto porque están logrando números, están logrando terreno, que es lo más importante en la guerra y en la política, y un especialista como Temoris en conflictos bélicos lo sabe, ¿no? Entonces están
exitosos. No veo que quienes quieran discrepar de eso y ponerse en este momento a construir partido tengan mucho espacio para ser escuchados. Ahora, al triunvirato que mencionaba Arturo, le falta un ingrediente, ¿no? Un Júpiter tonante, que es el habitante de Palacio Nacional, que sin duda cuando él decide algo, los otros tres tienen que acatarlo. Y que tiene... Oye, Arnoldo, sí. Nomás comento ahí algo que pusieron en el chat a propósito de lo que decía precisamente Temori sobre los estadios, y dicen, pues sí, los estadios serán unos, pero el que tiene el VAR, el videoreproductor para tomar las decisiones, está en Palacio Nacional. Entonces, pues, y la comisión de arbitraje. Pues sí, Arnoldo, adelante, perdón. Entonces, pues van en caballo de Hacienda. O sea, que ahora sí que Dios coja confesados a los periodistas del Estado de México, primero en esta situación de ver si le ceden al PAN para lograr la alianza espacios o si se agandallan y los dejan fuera, porque creo que los pueden planchar absolutamente. Y el antecedente es que Delfina se acercó muchísimo la vez pasada sin tener todo lo que tiene hoy, ¿no? Estados completos alrededor, Michoacán, etcétera. Hidalgo ahora y la Ciudad de México que pueden apoyarla, como sabemos que lo han hecho en el pasado los propios priistas cuando dominaban, ¿no? Entonces, pues no veo que ese sea el debate. El tema sí es que la sucesión presidencial 2024 en México se va a resolver dentro de Morena. Lo demás es anecdótico. Lo demás viene convirtiéndose cada vez más en utilería. El PRD ya es un monigote que sacan del sótano, lo ponen en la conferencia de prensa y lo vuelven a guardar cuando se van todos los demás, ¿no? Tienen que detener con un palito como los personajes de Abel Quesada. Como Chabelo en aquello de la carabina de Ambrosio, que César Costa lo metía a la maleta porque salía Chabelo imitando a un mono de ventriloquía y terminaba y lo metían a la maleta. Así. Exactamente. Oye, pero sería el único mono de ventriloquía que sobrevive a su operador, ¿no? Al titiritero. Pues sí, pero es que está siendo impactante la pérdida de registros locales de lo que queda de este PRD, Arnoldo. No, bueno, pues es normal. ¿Qué iba a pasar ahí? No hay ninguna capacidad de operación política. Todo se reduce a una pequeña camarilla en la Ciudad de México y unos cuantos diputados que han logrado conservar en buena medida gracias a las alianzas, ¿no? A las del 21. Pero entonces, sí hoy López Obrador lo dijo en la rueda de prensa, que cuando no se ensañó con el PRI a raíz de alguna pregunta, y dijo que necesitaba oposiciones que no fueran testimoniales, que fueran auténticas, les pidió volver a sus raíces, se regodeó con eso y no deja de cobrarles la factura de la reforma eléctrica, en este caso al PRI. Pero al final del día es cierto, o sea, esa Morena sin contrapesos se va a convertir en lo que es aquí en Guanajuato el PAN sin contrapesos, o sea, un partido corrupto, patrimonialista, etcétera, 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 ¿no? Bueno, lo que sabemos, ¿no? Y eso no es buena noticia para nosotros los ciudadanos. Mira, por ejemplo, no viene al caso, pero me preocupa, por ejemplo, el anuncio de hoy en Palacio Nacional sobre quizás una muy buena intención de apoyar a los periodistas que no están en una empresa, pero no deja de ser, me sonó ¿se acuerdan de la famosa cenopización? O sea, ese cobijo desde el Estado que no deja de ser una cooptación, ¿no? Al final del día. Qué pena, pues, que las empresas y el medio no dé para que los periodistas puedan tener acceso a su seguridad, a su pensión, etcétera. Muchos de ellos periodistas que han salido de las empresas porque exactamente no les daban las mismas prestaciones y se han ido a trabajar afuera en medios de comunicación donde por lo menos negocian ellos sus propias agendas y no a través de empresas. Pero que el Estado entre tan directamente a cobijarlos, pues, no deja de ser un movimiento corporativo, ¿no? Sí. De corporativización. Gracias, Arnoldo. Para quienes no tienen la referencia, cenopización, que es lo que acaba de decir Arnoldo Cuellar, es por uno de los sectores del PRI. El PRI tenía el sector obrero con la CTM y las demás centrales, el campesino con la CNC y la CNOP, que era Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en la que entraban vendedores ambulantes, grupos de de empleados de diversa índole, era de todo, era todo lo que no eran ni trabajadores, obreros,
ni campesinos, ahí entraba. Y en la CNOP, en el sistema priista, ahí se metía a empresarios, inclusive Claudio a X todos. González, Claro, pues sí, Vicente Fox. de todo que había ahí. En Sí, fin, perdón, sí. pero a mí me tocó todavía ubicar a la Federación Revolucionaria de Periodistas de Coahuila, de Wow. la CNOP, Sí, y luego me di cuenta de que había, pues ciertamente, organizaciones de la CNOP en diferentes estados de la República que aglutinaban a periodistas y no les iba tan mal, o sea, todas estas colonias periodistas, por ejemplo, que se ubican en sí, muchas ciudades del país, claro. pues tenían su origen justamente en las condiciones de acceso a la vivienda que conseguía la organización gremial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, dicho eso, ya porque me alonché con el turno del señor Temoris y yo no quiero bronca. No te hagas, hay tiro, hay Ay, tiro. La tiro. referencia de Julio te faltó nada más decir para los jóvenes, como dice el clásico, ¿no? Sí, 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 que no tienen idea Esto de lo para que los fue jóvenes. Sí, 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 imagínate. Pues es que Fuiste a la Temoris, había salida, casino Arturo, a del la salida. periodista y perdón. había casinos de los periodistas y había como, Sí, sí, mucha, o sea, pues sí, eran como un sector, o sea, una sí, organización del sector popular, ¿no? sí, claro, servicio dental, los predios y préstamos para construir casas, en fin, de todo había ahí. Temoris Greco, No como entre ahora, el sábado de la discusión en el Consejo Nacional, ¿qué dijiste, Arturo? ¿O qué? no como ahora. Sí, no como Perdón, ahora. perdón. No, 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 está bien, está bien. Temoris, sobre Morena, que el sábado puede tener un Consejo Nacional que puede ser interesante, y el domingo que dice que arranca tambor batiente su campaña por los dos estados que todavía siguen en poder del PRI, el Estado de México y Coahuila, y rumbo al 2024. ¿Idealismo contra pragmatismo o así son las cosas, Temoris? Pues mira, yo quisiera irnos un poquito para atrás para recordar cómo se pervirtió el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Un partido que pretendía ser democrático, pero en el cual, bueno, que surgió en contra de los fraudes electorales, pero que nunca tuvo un proceso electoral limpio y siempre las tribus, las corrientes se hacían chanchullo. Y fue ganando la corriente que tenía más recursos con los cuales hacer chanchullo, la de los chuchos, junto con otra, también la de Amalia y otra, bueno, pero fundamentalmente la de los chuchos, la llamada nueva izquierda, que siempre tenía cómo comprar delegados y cómo generar poder a nivel local y ofrecía candidaturas y así fue incorporando gente que poco a poco esos recién llegados, extraídos de otros sectores políticos ajenos al PRD, eventualmente se fueron haciendo más hasta que llegó un momento en que Nueva Izquierda era imbatible adentro del PRD, tan imbatible que ni siquiera Andrés Manuel López Obrador logró recuperar el partido, quitárselo de sus manos y prefirió salirse que seguir compitiendo en condiciones de desventaja con Nueva Izquierda. Entonces yo digo ahora, o sea, ¿cómo ganó Mario Delgado la elección por la dirigencia de Morena? Pues en un proceso oscuro, en un proceso opaco, en un proceso en el que nadie, o sea, como están siendo los procesos de selección de candidatos, donde hay supuestas encuestas que nadie sabe dónde quedó la bolita, cuál es la metodología, quiénes son los responsables, en dónde quedaron los cuestionarios, ni siquiera en dónde quedaron las facturas, quién pagó por esas encuestas. Entonces, van a ir al consejo. Y luego, pero si Mario Delgado ya se apoderó de la mayoría, ya es una mayoría que él convierte en mayor poder, porque en la medida en que tiene control de las estructuras del partido, puede hacer alianzas, traer priistas y panistas y cualquier otra cosa que se le ocurra, incorporarlos a Morena e ir generando una mayoría que aplaste a los fundadores de Morena, a la gente que construyó el partido. Entonces, ¿cómo van a evitar seguir
el camino del PRD. Yo recuerdo cuando metieron a José Guadarrama, un senador priista que luego convirtieron en el PRD en candidato de ese partido, un tipo que había hecho todas las porquerías del mundo en el estado de Hidalgo. Bueno, pues ya ahora tienen a la Sosa Nostra, que se llama a la mafia del exgobernador Sosa, ex rector de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Ya está la Sosa Nostra en Morena, ¿no? Y el morenismo local, pues quién sabe qué rincón tenga reservado ahí. Entonces van a ir a esto, como estábamos comentando, ¿no? El tema de cómo se corrompen estos partidos políticos. La combinación hegemonía de una organización política con tiempo inevitablemente conduce a la corrupción. Eso yo lo pude observar en Sudáfrica, donde el partido que creó, la organización de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, no ha cedido el poder desde que ganó la primera elección en el 94 y ya es ahora un resto de corrupción y de todo lo que estaban en contra, bueno, ahora lo representan. El peronismo siguió esa ruta. O sea, hay numerosos ejemplos de cómo cuando una organización se instala en el poder y no tiene una competencia real, acaba reproduciendo todos los peores vicios contra los cuales esa organización en algún momento luchó. Y si no recuperan el poder adentro de Morena, aquellos que en algún momento la crearon y sostuvieron los mejores ideales, este va a ser el destino de Morena también. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, estamos ya entrando a la parte final de esta mesa, son las 2 de la tarde con 47 minutos, y te pregunto, ¿cómo ves pues toda esta discusión que se ha dado respecto y a todavía la no empieza el tiro, ¿Perdón? Y todavía no empieza el tiro, debemos apurarnos. ¿A qué horas va a empezar el tiro y con qué, Arnoldo? De una vez vamos, ya cántaselo directa a Temoris, a ver, ¿cuál es la bronca? No, ya no es con Arnoldo, ahora es Arturo que me agandalló en mi lugar. Ahora es Arturo. Arturo, mira nada más. Arturo, ¿qué onda con la ya confirmada ausencia del presidente de México en la Cumbre de las Américas? Es de esperarse que haya reacciones adversas, vengativas del poder estadounidense contra México. López Obrador confirma o reafirma un liderazgo hacia ciertos sectores latinoamericanos. ¿Qué opinas, Arturo? Pues creo que esto último es digno de destacar. Se ha convertido pues, en un referente para algunos gobiernos de la región. Y bueno, esta posición, digamos, solidaria con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que pareciera a veces en la diplomacia que se vuelven innombrables, ¿no? Sí. Pero bueno, pues son ellos básicamente quienes no fueron convocados a la cumbre. Y yo creo que a veces yo he insistido en esto, a veces creo que nos enfrascamos mucho en las posiciones de nuestros presidentes en la dinámica internacional. Creo que ciertamente para la diplomacia ortodoxa, convencional, pues es un gesto poco amable, pero tampoco me parece que sea tan trascendente en términos más allá de los simbólicos. Es decir, no creo que vaya a tener una consecuencia el país ni el gobierno del presidente López Obrador si con esto nos estamos refiriendo a que el gobierno de los Estados Unidos vaya a implementar algún tipo de sanción. Por el contrario, me parece que la vocera de la Casa Blanca pues ha confirmado el encuentro programado, la visita del presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a Washington en unas semanas. Y sí, teniendo pues quizás un gesto, una especie de mohín, ¿no? Ante esta ausencia a la que pues le responden, no tenemos por qué invitar a dictadores. Entonces, bueno, creo que es un episodio que sí reviste un carácter simbólico, pero que no, al menos no creo que vaya a tener una consecuencia
directa e inmediata para el Estado mexicano ni para el jefe del Estado mexicano. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, la Cumbre de las Américas y la ausencia del presidente López Obrador. ¿Qué consecuencias puede tener, positivas, negativas? Arnoldo. A ver, yo creo que si hay una diplomacia pragmática es la de los norteamericanos y que en este momento necesitan cambiar muchos de los parámetros con los que han manejado tradicionalmente América Latina frente al reagrupamiento mundial de bloques, que además no es algo que ocurra solo aquí. O sea, en Europa este tema de los nuevos países que quieren abandonar la neutralidad y regresar, participar en la OTAN más activamente frente a la amenaza de Rusia, o Turquía, que juega con las dos posturas, es miembro de la OTAN, es miembro no sé si se haya miembro de la Unión Europea o no, corríjanme si no, pero está cercano, y también de la Unión Soviética, y les compra armamento, y etcétera, ¿no? Sobre todo en su batalla esta interna con los kurdos. Entonces, a mí me parece que no deberíamos descartar la posibilidad de que López Obrador esté bailando este vals de común acuerdo con la diplomacia norteamericana, y que sea una manera también de empezar a tender puentes hacia estos países que los ha marginado su propia política interna y una actitud ideológica, y que también eran puertas de entrada a influencias o rusas, soviéticas, iba a decir, qué regresión, ¿no? O zaristas, mejor dicho, ¿no? O chinas, ¿no? Y que esto dé pauta a un nuevo ritmo, y que además puede ser importante para la democratización incluso de estos países, democratización en el entendido occidental, norteamericano. O sea, creo que a Cuba le haría más daño a su régimen una apertura, un quitar los bloqueos, una incorporación, que este aislamiento en el que mantienen muchísimo control, pueden hacer lo que quieran, ¿no? A lo mejor López Obrador está jugando un papel que no podía ocurrir de golpe, y que si mantenían el bloqueo y nadie decía nada, se perdía interlocución. Y no es la primera vez que México asume esta interlocución. Ya ha pasado, está ahí en los libros, con Salinas de Gortari, en Cuba, etcétera. No recuerdo que otro presidente también, cuando las crisis de balseros, ¿no? Entonces, no descartemos esa posibilidad. Y en ese caso, las represalias en las que están pensando algunos periodistas que siguen bajo el esquema bipolar, y no me refiero al padecimiento, sino al tema, ya saben, ¿no? De polarización, estén pensando en que esto va a traer sanciones, ¿no? De ninguna manera. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, sobre este tema, Cumbre de las Américas, posicionamiento de López Obrador, eventuales represalias de Estados Unidos, acompasamiento, como un poco como lo plantea el propio Arnoldo. ¿Qué piensas, Temoris? Yo creo que el presidente hizo una suma muy simple. ¿Qué gano si voy? ¿Qué pierdo si voy? ¿Qué significa, qué representa que vaya? ¿Qué gana? Yo no veo una ventaja real en hacerse parte de un juego que a mí me parece que es más para el consumo interno de Estados Unidos, para reforzar la sensación de liderazgo de Biden. ¿Qué pierdo? Calculó bien que Estados Unidos no iba a generar un enorme problema. Hay cosas que le interesan más. De entrada, el tema de migración. Entonces, ¿qué pierdo? Dijo, no nos van a hacer nada. ¿Y qué representa? ¿Qué representa que un Andrés Manuel López Obrador, que trae un discurso nacionalista, un discurso de tratar de replantear la posición de los países latinoamericanos en el continente? ¿Qué representa someterse, como lo han hecho absolutamente todos los presidentes mexicanos anteriores, someterse a una situación en la que Estados Unidos dictamina quién es parte de la comunidad continental y quién no lo es? Y Andrés Manuel no quiso jugar ese juego. Y a mí me parece que lo hizo bien. Siente un precedente, removió las posturas de otros países de América Latina, generó algunos apoyos,
y sobre todo no se sumó a este juego. Ahora, sí podría tener con consecuencia, pues que evidenciar la debilidad de la política de Estados Unidos en América Latina, pues también erosione las posibilidades de que los demócratas retengan el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Pero tampoco es que esto lo fuera a cambiar. O sea, realmente no creo que Biden esté pensando que toda su apuesta política pues depende de esta cumbre de las Américas. La cumbre de las Américas es parte de otros movimientos que está haciendo, el más importante de los cuales se está jugando en Europa y sobre todo en Ucrania. Y en el reforzamiento de la OTAN, que como ya habíamos comentado aquí antes, Putin le hizo el favor a Biden de darle todos los elementos para relanzar a la OTAN como principal eje de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí está la verdadera apuesta, esta secundaria, y yo creo que López Obrador la está jugando bien, y posiblemente podríamos pensar que para encuentros futuros de Cumbre de las Américas u otro tipo de encuentros continentales, Estados Unidos ya se dé cuenta de antemano que no puede hacer las cosas como se le antojan y que deberá contar con el apoyo de México y de otros países grandes de América Latina. Gracias, Temoris. Pues Arturo Rodríguez, son las 2 de la tarde con 56 minutos y nomás no hubo tiro. Por más que estuvimos buscando que aquí hubiera algún jaloneo, alguna nada, entonces pues no nos queda más que recurrir a la dulce expectativa del postrecito. Así es que, Arturo, nos quedan ya muy pocos minutos, pero lo que quieras agregar, invitar, comentar, adelante, por favor, Arturo. No, pues nada más agradecerte como siempre, Julio, y a Temoris y Arnoldo, que hoy estuvimos particularmente con referencias clásicas, hablamos de estadios, hablamos de triunviratos, hablamos de Júpiter tonante. Sí, sí, sí. Qué hasta barbaridad. de bares de los estadios. No, es de veras, esta mesa desborda. Lo cual nada más habla de nuestra edad, mano. Como ya dijeron ahí en un Twitter. ¿Si dijeron eso? Que no, pues nos pusieron que era puro cascajo. Ah, que la canción. No, Arturo no. Arturo es el jovenazo aquí de esta mesa. Pues gracias, Un gusto, Arturo. Gracias. Gracias. Arnoldo Cuellar, postrecito, despedida, Comentar lo que desees, por favor. rápidamente, en Guanajuato está regresando la violencia, las masacres. Aquí hablábamos hace 2 semanas de una de ellas, ya ocurrió otra. 5 estudiantes y una mujer mayor asesinados afuera de una telesecundaria en una comunidad rural de Salamanca. Y bueno, pero lo que yo les digo, eso salta a las páginas de los periódicos, pero ayer en Guanajuato hubo alrededor de 20, una veintena de asesinatos en diferentes municipios. Uno de ellos también de alto impacto, el hijo de un alcalde en Villagrán, la cuna del Marro. Santa Rosa de Lima está en ese municipio pequeño en el Bajío, en el centro del estado. Y aquí la explicación que el panismo está dando a los círculos empresariales, en grupos de enfoque y todo, es que hay un ingreso del cártel de Sinaloa. Esa es la explicación que están dando a Guanajuato para reforzar a Santa Rosa de Lima, venido a menos desde la detención del Marro, contra Jalisco, pero con tintes electorales, para la elección que en Guanajuato ocurrirá dentro de 2 años, en 2024, lo que me parece un poco irresponsable, porque pareciera una justificación para lo que tampoco se hace aquí localmente para frenar este clima de violencia, ¿no? Gracias, Arnoldo Cuellar. Temoris, pues sí estoy viendo que el chat está sabroso, movidito, con críticas, con cosas picantes, de todo. Temoris, parte final del programa, el postrecito, la invitación, lo que desees, por favor. Sí, bueno, pues comentar que hoy es el Día de la Libertad de Expresión y pues para marcar esta fecha. El que inventó García Balseca, ¿eh? Sí, Balseca es como Peñafiel, ¿no? Pero bueno, sí, pero en Ojos de Perro contra la impunidad conseguimos que 2 canales de televisión, bueno, 3 de hecho, programaran documentales nuestros. Hoy salen 2, el sábado otro. Bueno, hoy quienes recuerden No se mata la verdad, este documental de Ojos de Perro, que también es un libro mío con ese mismo nombre, hoy va a estar en el canal 22
a las 10 de la noche, para quienes lo quieran ver. Presenta casos de violencia contra periodistas, pero también de resistencia de periodistas en varias partes del país, ocurrido sobre todo entre 2015 y 2017, hoy a las 10 de la noche en el 22. Y luego una miniserie, algo chiquito, que hicimos sobre el caso de Francisco Pacheco, que es un periodista que asesinó, que mataron en Taxco en 6 años, y aunque han intervenido 5 instituciones del Estado mexicano, una de ellas, la CNDH, para corregir todo lo que las otras 4 no han hecho, pues han intervenido 5 instituciones y 6 años no les ha bastado para terminar con la averiguación previa para hacer las diligencias básicas. Por lo tanto, sigue la impunidad. Esta miniserie se llama Dos relámpagos al alba y va a estar hoy en TV UNAM a las 7 de la noche y el sábado en el canal 14 a las 9:30 de la noche. Entonces, recuerden, en el 22 No se mata la verdad a las 10 de la noche y Dos relámpagos al alba hoy en TV UNAM a las 7 y el sábado en el canal 14 a las 9:30. Si cualquier duda, consulten nuestras redes en @Temoris en Twitter y en Instagram y facebook.com/Temoris en Facebook para ver los detalles. Muchísimas gracias, Arnoldo, Julio, y pues oye, Arturo, la salida, aquí te estoy esperando. Ahí está, si hubo tiro, finalmente, luego nos platican cómo estuvo todo. Gracias, Arturo. Si aquí no hubo tiro, menos en el 24. No, claro que no. Gran cierre, Arnoldo. Arturo Arnoldo Temoris, muchas gracias. Gracias.